Crear una web API es algo que en nuestra vida como desarrolladores de software sí o sí vamos a terminar haciendo. Eso es un hecho, ya sea en un proyecto estudiantil, en un proyecto de aprendizaje, en un proyecto de prácticas o hasta en un proyecto que vamos a poner en marcha, en producción. En cualquiera de todos los casos de que caemos en un proyecto de tipo web API, sin importar el perfil de desarrollador que seamos, vamos a caer. Es por eso que en este video, siguiendo con las aplicaciones de tipo web API que ya hicimos con C# y con Python, es momento de trabajar en crear nuestra API basada en Node que permite hacer las consultas CRUD dentro de SQL: Create, Read, Update and Delete. ¿Comenzamos? Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este canal hecho para desarrolladores en donde hablamos de desarrollo de software, DevOps y tecnología en general. Si es la primera vez que nos visitas, considera suscribirte. Vamos a comenzar primero con aclarar que la teoría ya está dentro de un video que te estoy dejando por aquí y también en la descripción de este video, que habla acerca de la teoría de lo que una web API es. En este video lo que vamos a hacer es entera práctica acerca de cómo crear este proyecto con Node y con SQL de Azure. Repositorio donde ya tengo mis ejercicios previamente creados, tengo una carpeta vacía que se llama API Node. En esta carpeta lo que necesito es, ya en la ubicación dentro de mi terminal, agregar el comando npm init-y. Esto va a permitir que mi proyecto de npm o de Node sea creado. Ya que el proyecto está creado, lo que sigue es copiar el comando con los paquetes que necesito agregarle al mismo. Estos son los paquetes de MS-SQL, Swagger UI Express y YAML-JS. Los agrego, espero como 3 días a que los 2500 paquetes de npm se instalen y podré avanzar después de ello. Con la módica cantidad de 199 paquetes instalados, después agrego el paquete que necesito de npm install --save dev.env, que es para poder utilizar variables de ambiente. Este sí es solo un paquete y puedo limpiar mi terminal, además de que la puedo reducir porque ya no la necesito por el momento. Lo que sigue es moverme a package.json y aquí viene un nombre que es API Node, y debajo del campo de nombre API Node voy a agregar la propiedad de type y le voy a poner como valor módulo para poder trabajar de esa manera y un poco más cómodo. El primer archivo que necesito agregar dentro de la carpeta API Node es index.js, y con este archivo yo voy a permitir que sea lo primero que se ejecute. En este archivo lo que necesito es agregar simplemente la configuración de toda mi API. Esto quiere decir llamar a el archivo task.js, que obviamente todavía no tengo creado, así como el archivo de openapi.js. Estoy estableciendo el puerto de comunicación en mi entorno local y después de ello, gracias a estos dos archivos que en unos momentos voy a crear, voy a poder establecer las rutas de trabajo en Index. Es lo único que básicamente Index va a hacer, y bueno, por supuesto, avisarme por medio de la consola que la aplicación o que propiamente el servidor ha sido arrancado. El siguiente archivo por crear es config.js. Todos van a terminar con JS esencialmente, porque dentro de config.js lo que yo necesito agregar es la configuración de conexión a SQL. Esto quiere decir que voy a utilizar aquí las variables de ambiente, y estas variables de ambiente se van a convertir en un pequeño arreglito que me va a permitir sacar de ahí toda esta información, básicamente la cadena de conexión de SQL Azure, y obviamente poder exportarlas para poder utilizarlas en el momento que sea necesario. Esto significa que gracias a ello necesito crear un archivo que se llame .env.development, que es en donde voy a poner todas mis variables de ambiente. Y estas variables de ambiente son las que estoy obteniendo a partir de una cadena de conexión de SQL. Solo para recordar dónde puedo obtener esta cadena de conexión, me iré a mi portal de Azure. En el portal, en la categoría de Settings, está la opción de Connection Strings o cadenas de conexión, y puedo agarrar cualquier cadena de conexión. Sin embargo, la que me lo hace más fácil es ODBC, que es la que utilicé para Python. En cualquiera de los casos, ODBC o ADO, no voy a utilizar la cadena de conexión, sino que voy a sacar los valores de cada una de las cosas que necesito en mi proyecto. Y así es como puedo llenar esta información. Es momento de cerrar los demás archivos y después avanzar con el siguiente archivo, que es openapi.js, y este archivo me va a permitir configurar la especificación del esquema de OpenAPI que Swagger va a leer.
Para ello coloco este código. Este código está utilizando varias sentencias import, en donde principalmente me interesa ver que aquí está la especificación de Swagger y también está la especificación del servidor que voy a estar utilizando. De esta forma, Swagger ya sabe cómo comunicarse al servidor y, más importante, gracias a la configuración de YAML y a un archivo que necesito crear, de hecho me voy a copiar el nombre de aquí, que se llame OpenAPI-Schema.yaml, voy a poder mandar las especificaciones para que Swagger pueda leerlo de la mejor manera posible. Ahora, hay un punto bien importante aquí. Esta especificación debe de ser muy cuidadosa y en formato YAML. Acabo de copiar el archivo porque siempre me equivoco, y el primo de un amigo ha notado que si te equivocas en un nombrecito va a ser muy difícil dar con esto. Aquí en este archivo YAML voy a pegar una cadena de nada más 81 líneas. En esta cadena lo que yo estoy haciendo es mandar las especificaciones de tipo OpenAPI para que Swagger las pueda interpretar de la mejor manera posible. En los episodios anteriores de Python y de C# todo esto se hace de manera automatizada. En Node no me hace muy feliz que lo tengo que hacer de forma manual. Sin embargo, gracias a haberlo hecho de manera manual, es que he aprendido bastante bien cómo es que funciona toda la especificación de Swagger y de OpenAPI, lo que obviamente me hace aprender mucho más de todos estos productos. En fin, después yo me selecciono el campo de paths y tengo una opción que dice tareas. Dentro de tareas, en lo general, tengo dos grandes opciones o métodos que voy a estar utilizando. El primero, que es get, y que va a permitirme obtener todas las tareas. Dentro de este método get está una parte que dice esquema, y el esquema es el que permite definir, llamémosle, la entidad o el objeto que voy a estar transfiriendo entre cada una de estas posiciones, ya sea lo que estoy enviando o lo que estoy recibiendo. De la misma manera, en el método post me voy a dar cuenta que pongo crear una nueva tarea y estoy utilizando exactamente el mismo esquema, ya sea para enviar, es decir, para solicitar yo como usuario, y para que la API lo responda. Entonces, y estoy haciéndolo de ambos lados. Dentro del path de task ID, lo que yo tengo son los parámetros para utilizar dos métodos. También put, que está haciendo básicamente la misma configuración que post, y probablemente, como estoy buscando por un identificador, poner algún error en caso de que algo falle. Si esto es igual a post, exactamente estaré utilizando entonces la misma entidad que es task. Por último está el método delete, y el método delete también tiene dos tipos de respuestas, en donde aquí no tengo ninguna respuesta y aquí sí me dirá que no hay una tarea encontrada. Ahora, después de establecer todas las rutas o paths, lo que sigue es establecer los componentes, y estos componentes son justamente uno solo para nosotros, que es el esquema de task. Aquí es en donde están todas las propiedades de esta entidad: ID, que es de tipo entero y solo de lectura; descripción, que es de tipo cadena; date created, que es de tipo cadena pero con el formato datetime. Esto, la primera vez que lo hice me tomó bastante tiempo averiguarlo y fue un dolor de cabeza, así que tienes que establecer la cadena y el formato que vas a utilizar. IsCompleted es de tipo booleano, y dateCompleted está siguiendo la misma especificación, cadena y datetime como formato. El siguiente archivo por crear es quizá uno de los dos más importantes, task.js, y es en donde voy a especificar las operaciones de mi API. Lo primero que yo voy a hacer es crear los archivos import para utilizar config.js, que es un archivo que ahora sí ya tengo aquí, y esto me va a permitir configurar, valga la redundancia, la forma de comunicación de mi API o de mi servidor. Lo que sigue es después poner el primer método que necesito, el método get. El método get me pone la ruta, y después de mandar la ruta y los parámetros, entonces gracias a un método que voy a crear llamado database.readAll, y este lo voy a extraer del último archivo que me hace falta por crear, que es database.js, ya llegaremos. Sin embargo, este método es el que se va a encargar de hacer la configuración. Lo que aquí voy a hacer es establecer solamente un log que indique que todo fue ejecutado, la respuesta para mi OpenAPI y para la especificación que necesito, así como el posible error que pueda recibir. El método que sigue es el método post,
y aunque Copilot me dice que get por ID, no, yo quiero el método post. Y aquí en este método estoy mandando de manera asíncrona la solicitud, es decir, el body que como usuario le voy a mandar a la API para insertar. Este body se va a fragmentar en una tarea y esta tarea es la que se va a enviar dentro del método database.create. Aquí todo lo estoy reportando por medio de console.log, que es básicamente algo que debí de haber hecho en todas mis APIs, pero bueno, en Node es algo mucho más común. De nuevo, la respuesta es si todo está bien y si todo está mal. Exactamente igual voy a poner el método put, y el método put lo que va a hacer es pedirme un ID como parámetro específico. Este ID y el request body es algo que yo necesito como usuario enviar a mi API para que todo funcione de maravilla. Aquí hay algo truculento. El ID que yo voy a mandar, gracias a un delete de la entidad task, que también fue obtenida a partir del body, va a ser eliminado. Tengo que eliminarlo porque, si recuerdas bien, en la estructura de mi tabla esto es de tipo identidad, así que no lo voy a necesitar. Gracias a que no lo necesito, solamente mando las dos cosas de manera separada dentro del método database.update. Aquí está task ID y task. Los resultados serán exactamente los mismos de siempre. Y para finalizar tengo el método routerDelete, que también solicita un ID y una solicitud de body. Esta solicitud realmente no está necesaria aquí porque lo único que me interesa es el ID que voy a estar utilizando. Gracias a que por el ID yo puedo eliminar con el método database.delete la entidad, bueno, pues es el único dato que necesito para poder avanzar. Líneas más, exactamente mostrando lo mismo, el estado del resultado de mi operación. Por último, hay una línea que tengo que agregar aquí, que siempre Copilot se encarga de utilizar: un export default router, que es la forma en la que estoy redirigiendo todas mis operaciones o cada uno de mis métodos en la API. Es momento de crear el último archivo, que es ahora sí database.js, el ahora célebre database, porque ya lo hemos visto en varias clases. Lo primero que necesito es establecer la sentencia import SQL, porque obviamente es en donde la voy a manejar, y se me fue una llave. Aquí está. Dentro de esta nueva clase, ahora database, lo que yo necesito es establecer las conexiones de configuración, y primero conexión y luego desconexión a la base de datos. Copilot está expoliando todo lo que necesito y de hecho está correcto. Pero a diferencia de Copilot, lo que yo quiero es agregar un poquito más de funcionalidad, porque además de establecer la conexión, también quiero que gracias a varios métodos console.log sepa cómo está el estado de mi conexión a la base de datos. Esto te hace la vida muchísimo más sencilla al estar operando tu API. Después de connect, ahora sí vamos por el otro método, que es disconnect. Y el método disconnect lo que va a hacer es simplemente cerrar la conexión, avisarte que ya fue cerrada, como también lo hizo aquí al abrir la conexión, y con console.error, si hay algún detalle, será notificado. Voy a poner unos cuantos separadores aquí para seguir con mi siguiente método. Ahora sí, lo que necesito es el método asíncrono de readAll. Este método es el que justamente estoy utilizando en mi tarea o en mi archivo de task.js. Es decir, dentro de get, aquí tengo el método de database.readAll, así lo estoy invocando. Database readAll es el método que utilizo. Lo que hace es conectarme, solicitar una consulta o establecer una consulta y enviarla, que es esta: seleccionar todo de dbo.tasks. Dará los resultados solamente para indicarlos dentro de la interfaz de Swagger. El que sigue es el método de create, que estoy utilizando en task para post. Post utiliza create, y aquí estoy poniendo create data, que es toda la entidad, y como te darás cuenta, esta entidad va a quedar descompuesta en todos los campos enviados. Cada uno de los campos enviados, a diferencia de la gran mayoría de los tipos de datos en JavaScript o en Node, deben de estar tipificados para la base de datos. Gracias a la base, al paquete de SQL, todos estos tipos existen. En el caso del booleano de true or false is completed, no se utiliza un booleano, se utiliza un bit. Aquí es una buena forma de prevenir un gran error que te podría causar un pequeño impedimento de avanzar. Todos los demás son datetime y los campos están aquí obtenidos.
estos campos se van a redireccionar a la sentencia SQL de insert, en donde yo voy a poner todos los campos que necesito y las propiedades que extraje a partir de mi request body. El método que sigue es el método para put o el método update. Este utiliza el ID y data. De esta forma, dentro de put, tú vas a darte cuenta que estás mandando el ID y la información de la entidad. Entonces, estoy haciendo lo mismo que en post, descomponiendo mi entidad en diferentes campos y simplemente cambio la sentencia de insert por update dentro de SQL para hacer exactamente la misma operación basándome únicamente en el identificador de esta cosa. Por último, el método delete, y el método delete establece la conexión y solamente utiliza el identificador para saber que este número va a ser enviado en la consulta de SQL para un delete from, en donde el identificador es justamente el ID que estoy enviándole a mi cadena de conexión o a mi base de datos por medio de esta sentencia de SQL. Es momento de probar todo. Voy a cerrar todos mis archivos y voy a darle más prioridad ahora a mi terminal, en donde puedo subir esta rayita. Aquí está mi línea de comandos y el comando que necesito ejecutar es node-env, que es development, para saber que estoy utilizando .env.development, porque podría tener .env, .stage o .production para utilizar cadenas de conexión diferentes. Ya que establecí el entorno de trabajo en el que me voy a estar desempeñando para el despliegue de mi API, solo agrego node e index.js para ejecutar este comando. Lo que voy a hacer es esperar unos segundos para ver que la aplicación me notifique que mi servidor ya se está ejecutando. Aquí está, el servidor ya se ejecuta, me dice el puerto, me da toda la información que requiero y VS Code me permite, por medio de una pestaña, irme directo a mi explorador para ver mi API. Es momento de comenzar a probar nuestra API. Para hacer esto, voy a comenzar primero con la operación de get, que me va a permitir saber que no hay ningún registro dentro de mi base de datos. Selecciono ejecutar y solo espero el resultado. El resultado está aquí, hay un response body y lo muy interesante. El resultado está aquí, hay un response body vacío y lo muy interesante de esto es que en Node, gracias a console log, puedo ir viendo todas las operaciones dentro de mi terminal. Voy a regresar a mi API de Swagger y lo que sigue es agregar una nueva entidad, es decir, tryout, poner aquí description, crear una nueva API con Node. Le voy a poner false solo para poder actualizar algún campo después y la fecha va a estar igualita. Ejecuto, veo que me aparece un código 200, lo que me da felicidad, filas afectadas 1, y significa que si yo voy a mi método de get, de nuevo, ahora al ejecutarlo me debe de aparecer el registro con el identificador número 6, que es crear una nueva API con Node. Voy a agarrar esta parte de cadena porque la voy a necesitar para ahora actualizar este registro para que cambie de false a true. En ese caso necesito la posición de put o el método put tryout. El identificador es el número 6 y la cadena es exactamente la misma, crear una nueva API con Node, pero ahora el campo es true. Ejecuto, veo que mi respuesta sea la adecuada y filas afectadas 1. De nuevo me subo a mi campo de get y al momento de ejecutar esta tarea, ahora el false cambia por true. Todo está hasta aquí en orden. Lo único que falta es la última demostración, que es el método delete. Este método de delete va a pedirme el identificador tryout, ID es ID 6, ejecuto y si recuerdas no me da ningún feedback, solo me da 200, pero no me dice absolutamente nada. Entonces me subo al método de get para confirmar que todo está en orden, ejecuto y debe de estar vacía mi base de datos. Y es de esta muy sencilla manera, bueno, sencilla entre comillas, tiene muchos archivos, pero la verdad es que es una API muy sencilla para trabajar con Node. Y de nuevo, de esta muy simple manera, es que tú puedes tener una API creada con Node de la misma forma que lo hemos hecho con los ejercicios anteriores, utilizando las 4 operaciones básicas de SQL: create, read, update and delete. Cuéntame en los comentarios si te encontraste con algún obstáculo. Si tuviste alguna duda, la podemos resolver continuando la conversación, ya sea en los comentarios, en los issues de GitHub o siguiéndome en cualquiera de mis redes sociales. De cualquier manera, vamos a poder encontrar una respuesta a tu problema. Si te gustó este video, no te olvides de darle un like, suscribirte al canal si aún no lo has hecho y como siempre, nos vemos en el siguiente.